Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esta sonrisota que tengo es porque empezamos un nuevo Pausa. Y nada nos pone más contentos que difundir, mostrar, contar, explicar de qué se tratan las distintas terapias holísticas que hacen que uno se encuentre con uno mismo y vuelva al lugar desde donde nace nuestra más absoluta autenticidad. Que claro, las capas de la vida van tapando y cosas y traumas y bueno, vamos a ir hablando de todo un poco. Ustedes saben que Pausa, antes de contarles quién vino hoy, va a ser revolucionario este programa, porque es la primera vez que vamos... Ahora les voy a explicar por qué les digo esto. Ustedes saben que en nuestro Pausa nos pueden seguir a través de las redes sociales, aplican la ventanita de lo que es la campanita y ahí les vamos a avisar cada vez que emitamos un programa nuevo. Nos siguen entonces a través de todas las redes. Un gustazo recibirlos una vez más para que puedan encontrar un momento de paz. Pausa y empezar a ver otra forma de ver la vida. ¿Por qué no? Hoy es sanar desde la raíz. ¿Qué significa que no nos quedamos en la dulzura de los cantos de sirenas cuando calmamos nuestro sistema nervioso, sino que vamos a encontrarnos con el dolor? ¿Pero para qué? Para transformarlo, ¿no? Y para eso está nuestra invitada. De rojo se vino Romina Luques. Hola, Romina. Muchas gracias. Un placer, Romina. Un placer estar acá. Qué estar bueno. Acá con vos y ver tu grandeza. Pero por favor, mira cómo empezamos. Por eso voy a hacer un programa súper hoy. Romina, vamos a describirla primero antes de arrancar porque es al hueso. Ella va al hueso, ¿no? Sí. No tengo un problema con... No. ¿De dónde? ¿De cuándo? Porque si no repetimos la historia siempre. Ella es abogada. Mira. No iba a empezar por ahí, pero bueno, es su trabajo, es su profesión inicial. Consultora en psicología, counselor, biodecodificadora, consultora de humano puente, que después vamos a explicar bien porque toco de oído ahí. Y tiene un método muy interesante que se llama Terapia 4.2. Antes de arrancar con eso, quiero que se presente. Nunca lo hice esto, preséntate vos, Romy, cuando a través de sus redes lo hace. Cuando alguien te dice, ¿quién sos, Romina? Me encanta esa pregunta. Yo soy una persona que ha transitado muchísimas cosas durante muchísimos años desde un lugar de víctima. Me ha pasado tanto y tantos cachetazos que no entendía, me levantaba una y otra vez, hasta que un día dije, por lo que me estaba pasando en ese momento, bueno, o cambio y lo hago diferente, me levanto y lo hago diferente, o muero, porque estaba en una situación límite. Entonces ahí me levanté y en vez de salir enfocada hacia afuera, desde esa mujer fuerte, si me levanto y salgo, ahí por primera vez enfoqué hacia adentro. Me metí adentro mío y ahí todo cambió. Con esto y con todos los conocimientos que fui adquiriendo en el camino, creé una terapia que hoy, y esa soy quien soy hoy, soy una mujer que está al frente de un método que es el primero que hoy abarca todos los planos del ser humano. ¡Wow! Suena ambicioso. Está buenísimo. ¿Quién dijo que una mujer no debe ser ambiciosa? Viste que a veces te dicen, no, voy despacito, porque bueno, son estilos. Pero la ambición muchas veces se ha visto no relacionada con la mujer. Y si se le pone esa palabra ambiciosa, quería decir algo negativo. Cosa que acá vamos a sacar ese prejuicio totalmente. Contás el primer video que veo tuyo, y de hecho en tu historia, en tu página, muy bien hecha, que decís, nací en una camilla, o sea, no fue esperado, deseada, das a entender que empezó con soledad, el arranque de tu vida. Sí. Tuve 2 diagnósticos de cáncer, y pasaste por muchas circunstancias muy difíciles. O sea, te presentás en tu crudeza, haces esto. Contame primero ese inicio, ¿por qué? ¿Qué pasó con ese nacimiento tuyo para arrancar desde el origen con vos? Está totalmente vinculado con lo que me está pasando hoy porque salí en redes sociales y tuve una difusión, una visibilidad en muy corto tiempo y la gente me pregunta qué pasó y por eso yo lo presento desde esa camilla del hospital. Lo que te haya pasado en tu nacimiento te determina todas las aperturas de tu vida. Wow. Entonces, eso es fundamental. Más allá de si fui deseado o no fui deseado, ¿cómo fue ese nacimiento?
Eso lo voy a replicar como instante sagrado para adelante. El mío fue mi madre sola, totalmente sola, yendo en un remis que seguramente, nunca le pregunté, seguramente no lo podía pagar. Y llegó a ese hospital y mandó a llamar a... Mis abuelos eran de un pueblo, mi padre trabajaba en larga distancia en colectivos, todo estaba lejos para ella y tenía un bebito, que es mi hermano, que nos llevamos 11 meses. Y ella se desprende de su hijo para ir a dar a luz. Y la ponen en una camilla de hospital y le dicen que ella no está para tener familia. Y yo estaba saliendo. Y ella empieza a pegar, contado por ella, empieza a pegar en las paredes y le dice, no, estás loca, literal. Estás loca. No está... Hasta que me ven a mí que estoy saliendo. Y eso es lo que yo tomo como, bueno, esto después lo transformé. Pero bueno, ese fue mi nacimiento, mi primer nacimiento. En soledad. Con una mamá que se sentía sola y con miedo a perderme, a perderse. ¿Y qué pasaba con mi hermano, no? Claro. Cuánta cosa, que eso se ve en constelaciones y en el trabajo que uno hace con la familia. Esa soledad, ¿cómo de tu nacimiento vos sentís que repercutió en varios aspectos de tu vida? La previa antes de meterte a ser vos facilitadora y hoy por hoy dedicarte en tu vida a acompañar a otros. ¿Cómo la soledad impactó en tu vida? Desde ese no ser vista, que es así como yo lo presento en redes, más allá de la parte profesional, apuntando a la parte personal, desde ese no ser vista, siempre se daban las circunstancias y los contextos en donde yo no era vista, era visto mi hermano. Mira. Y yo no era vista, estaba ahí al costadito o recibiendo migajas, así que imagínate esto como ha impactado después en mis relaciones, ¿no? Yo aprendí que eso era el amor, desde ese lugar de tomar las obras, toma. Así lo sentía yo. Siempre es la percepción del niño, ¿no? Yo siempre digo, nuestros padres también tienen heridas. Por supuesto. Y no es que estamos hablando mal, estamos contando nuestra historia desde nuestro lugar. ¿Cuál fue tu quiebre, Romina? El punto de quiebre, que uno tiene varios en la vida, ¿eh? Las noches oscuras del alma, le dicen en algunos libros. Pero ¿cuál fue el tuyo para que dijeras, ya estabas recibida de abogada, fue cuando eras adolescente, el que vos sentís que fue el inicial, que lo recordás? Bien, el quiebre de mi transformación o el quiebre que me inicia en consultorio. No, de tu transformación primero. De mi transformación, y tuve dos. Tuve un quiebre mental desde ese plano y tuve un quiebre emocional. El primero, el mental, venía de una familia en donde las mujeres solo tenían permitido trabajar y tiene una particularidad mi árbol, que siempre se materna a los hermanos, a los hijos de los demás. Entonces eran maternidades muy forzosas, cargadas. Estas eran las dos cosas que tenía habilitada la mujer. Entonces yo crecí así, creyendo que a mí no me daba la cabeza, porque eso era lo que repetían las demás mujeres, ¿no? Como natural, como normal. Entonces yo siempre trabajé desde chica, a los 14, arranqué a trabajar, y a los 26 paso por una vidriera de una librería y me llama la atención la vidriera, pero claro, mi cabeza me dijo, vos no tenés habilitado eso, o sea, vos no te da la cabeza. Y yo la miré y con tristeza me fui. Pero ¿la vidriera qué era? ¿Qué había? Una librería. Libros. Me llamaron la atención libros y me fui. Me quedé con eso. Al otro día me pierdo, bajo del colectivo, iba a trabajar, me pierdo y termino en la misma vidriera. Y fui, me acerqué y vi que atrás había una estantería de libros usados de 2 pesos. Y yo tenía 2 pesos. Solo tenía 2 pesos. ¿En dónde trabajabas ahí? En La Plata. Ok, pero en comercio, en administración. Hay una zona de librerías ahí cerca del centro. Ok. ¿Y vos tenías esos 2 pesos? 2 pesos. ¿Y te alcanzó para comprar? Tenés un video sobre eso en tu Instagram, muy lindo. ¿Y te compraste qué libro? Me compré el libro que se llama La historia de María. Y ese me lleva a El segundo despertar. Están totalmente hilados. Ahí yo lo compro. Entonces yo me voy a la plaza, una Plaza Italia que está ahí en La Plata, me siento y me lo leo de corrido. Y ahí yo dije, wow. Yo puedo leer. Exacto. Y ahí fui a terminar el secundario y arranqué y me formé sin parar. Ese fue el despertar acá. Entonces vos no habías terminado el colegio, te pusiste a laburar. Yo solo trabajaba y maternaba a otros, porque no tenía hijos propios. Ok. Ese librito, ¿de qué era la historia de María? ¿De María de la Virgen? De cáncer. No. Ella era una historia de una mujer que terminaba muriendo de cáncer. Y cuando yo leo eso, era el preludio
de lo que yo empecé a pasar años siguientes. Que te enfermaste. Exacto. Ahí está el despertar emocional mío. La cosa es que te dije, iba a ser un programa fuerte porque te agradezco mucho, porque además lo cuenta en sus redes, pero quería profundizar un poco más, qué significa haber pasado por dolores en la vida y cómo los dolores pueden rearmarte. Sí. Cuando seguimos y que vos dijiste, voy a estudiar abogacía, ¿en qué momento de esa situación que venías de no sentirte valorada o elegida? Sí. Ahí está buenísima esa pregunta, porque además vamos a traer el propósito, ¿no? Del Dale. que se habla tanto hoy. Tenemos como un propósito como preestablecido por el árbol. Entonces yo siempre sentí adentro, por mi herida de injusticia, esa justiciera. Yo siempre quise ser abogada. Bueno, no estaba permitido, así que arranqué por ahí. Terminé el secundario y me anoté a estudiar abogacía. Pero de más grande. Más grande, Okay. de más grande. Yo arranqué a estudiar, cuando arranco en la facultad tenía casi 28 años. Mirá. Y ingreso y me gustaba, pero no me terminaba de llenar. Y ahí es donde yo me cruzo con un curso de acompañante, en ese momento era un curso de acompañante terapéutico de 6 meses, hoy es una tecnicatura, y dije, voy a ir por acá también. Entonces, Bien, trabajaba, psicología. estudiaba Derecho y ahí arranqué, y acá no paré nunca más tampoco. Metí una, después metí otro tercero, y ahí me fui formando, y dije, esto lo terminé. Porque tenía que ver con una reparación de mi árbol, la justicia para las mujeres. Y me lo permití terminar. Okay. Pero acá a mí me late el corazón. Cuando estoy enfrente de otro, cuando pierdo la noción del tiempo, y ahí está la abundancia. Y como consecuencia te ingresa el dinero a tu vida. No, voy a manifestar para que me llegue la plata, pero no trabajo de dónde viene el punto en que me falta. En tu método, nos metemos un poquito en el método igual. Dale. A mí me gusta mirar las vidas de los otros porque acá vienen justamente a abrir el corazón, no solamente a hablar de lo que es su trabajo, porque la idea es entender por qué desemboca en este trabajo. Se llama Terapia 4.2, 4 enfoques, 2 espacios. Me gusta eso de los cuerpos. Mencioná y describí por qué 4.2. 4.2 porque son 2 enfoques en 4 planos. Perdón, al revés. No, está bien. 2 enfoques en 4 planos. En 4 planos cada uno. En la primera etapa, trabajo una etapa en consultorio en donde tiene mucho de educación. A mí me encanta explicarles, antes de darles herramientas, explicarles cómo funciona el ser humano y en particular cómo está funcionando vos. Por eso llegaste acá conmigo. Dame un ejemplo. Entonces, ya. ¿Qué significa explicar cómo funciona el ser humano? Dame un ejemplo. Elegí cualquier situación, no sé, la última cosa que hayas visto en consultorio, sin nombres, por supuesto. Ejemplos básicos que vivimos todos, mecanismos de defensa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo pienso que debo hacer esto, pero siento que esto? Y bueno, ahí hay una incoherencia que me hace actuar de una manera diferente. Decir, pero si yo sabía que tenía que actuar de tal manera. Bueno, estoy en una relación que no soy del todo feliz, por ejemplo. Aún así no quedo. Soy, que la verdad que estoy muy bien. Después de tantos años. Por ejemplo, o sea, yo sé que tengo que dejar. Gracias. Yo sé que tengo que dejar a esta persona. Sí. O me pesa mucho cuidar a mis padres. Yo sé que tengo que hacerlo, pero no lo siento con el alma. ¿Qué hay ahí? Incoherencia. En esos dos específicos, bueno, hay uno, ¿no?, que se llama hijo bastón. Hay un designado ahí, claro, el que cuida a los padres siempre, a veces hasta por número de hijos está designado ya inconscientemente y actúa acorde a eso. Yo quiero actuar de esta manera, pero mi inconsciente, que es el que domina todo, me sigue diciendo que yo tengo que ser el sostén de mis padres. ¿Cuál es el segundo o el tercero? ¿Qué número dijo? Generalmente el tercero, pero más se ve en los ejemplos en donde hay mucha diferencia entre un hijo y el otro. Sí. Entonces, hasta culturalmente la gente decía como, para consolar a la madre que estaba embarazada, como fuera de tiempo, digamos, le decían, este es el que te va a cuidar. Ahí queda, ahí queda. Las cosas que que arrastramos en nuestra genética, y por eso la epigenética es cómo reacciona todo eso que viene adentro de nosotros de acuerdo a la conciencia. Entonces, vos les explicás en esa primera cita cómo funciona. Y, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Este ejemplo, sí, primero lo ubicamos como hijo. Yo le voy haciendo preguntas para ir ordenando en mi cabeza y después le bajo toda la información. Trabajamos con pizarrón, yo te ordeno tu vida en un pizarrón desde ese comienzo. Me gusta esto de ver tu vida en un pizarrón, sí, ¿no? eso está buenísimo. Y tiene un paréntesis que está buenísimo.
el por qué lo incorporé. Pero bueno, le explico de esa manera y le explico, por ejemplo, qué implica el tercer hijo o este hijo bastón. Y después le explico con las particularidades de esa persona en específico. Te explico cómo funciona el tercer hijo, pero además vamos a ver cómo vos particularmente dentro del tercer hijo está funcionando. Para eso, ¿de qué herramientas te vales? ¿De la palabra? Hay una terapia que es ir para atrás, salto de pulga. Algunos le dicen, ¿no? 5 años para atrás, 10 años para atrás. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es una charla terapéutica o aplicas algún otro Tomo método? estos 4 planos. El plano mental, veo cómo pensás, el plano emocional, capto cómo sentís a través de tus heridas en lo físico, que es el tercer plano, ya me están hablando por vos. Yo ya ahí tengo una fisonomía de un ABC, ya desde cuando se conectan con el primer mensaje, yo ya sé qué heridas tienen. Porque funcionamos todos iguales. Si ponemos acá todas las heridas de abandono, hablamos igual. Si ponemos todas las heridas de la injusticia, hablamos igual. O sea, esto ya está estudiado. Son patrones. Son patrones que se repiten. Exactamente. Quiero que pongas un ejemplo como para que alguien se sienta identificado. Una herida de... Hay 5. Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Todos tenemos entre 2 y 3. Algunos tienen 4 y otros tenemos 5. Yo tengo las 5 heridas. Pero hay una que predomina siempre, que es la que te rige tu personalidad. Atrás están las otras. Entonces, ese ABC yo ya lo tengo. Abandono, rechazo. Y tiene que ver con los chakras. Abandono y rechazo. Sí, abandono y rechazo, 95% de las personas la tienen. O sea, son muy básicas. Por eso tenemos entre 2 y 3. Una pausita. Rechazo muchas veces no es no te veo, sino, a ver, creo yo, como coach estoy metiéndome, vos me corregís. Rechazo tu ser y te pongo en otro lugar. Por ahí no es el hijo rechazado que nadie vio, por ahí te recontravieron como ellos querían. Exacto. ¿Es eso? Sí. Bien, me gusta. Sí. Entonces... El rechazo es muy hiriente, porque al niño, y después sale en ese plano adulto, lo lleva a no sentirse suficiente nunca. Nunca es suficiente, así que es una herida súper dolorosa. Y el mecanismo de defensa que tiene la herida del rechazo es el huidizo. Es el que sale y evade. Por ejemplo, alguna amiga que te dice, y yo no puedo hablar con mi novio. Se va de todas las cosas. No te lo hace a vos. Es el mecanismo de defensa que tiene cuando se le abre la herida del rechazo, siente que no es suficiente y sale corriendo. Y se va. No te sostiene una conversación. Ok. Va por ahí. Entonces tengo este ABC para hacer una lectura sobre la persona. Esos son mis primeros parámetros. Bien. Mental, emocional, las heridas, físico. ¿Por qué? Porque siempre hay un síntoma. Exacto. Voy preguntando sobre eso, la persona ya me comunica, como que me da un pantallazo. Y después la parte energética, ¿no? ¿Cómo estoy vibrando? Uy, ni hablar. Yo que estoy profundizando ahí. Bajo, bueno, estos son los primeros 4 planos que trabajo. Ordeno todo esto de acuerdo a tu vida. Y te voy explicando cómo funcionamos todos, o cómo funcionan las heridas, si enfocamos desde ahí, y después cómo vos estás funcionando. Entonces, en una primera sesión vos te quedás como... Sí, no sé si dormís o qué ese mismo día, porque de alguna forma para aquel que no... vos lo decís mucho. Por ahí fuiste mucho a terapia, hablas y seguís repitiendo lo mismo. Sí, ahí están los escenarios repetitivos, que también tiene otra metodología para abordar. Es extenso, porque a eso voy con esa parte ambiciosa al principio. Sé que abarco todos los planos del ser humano, porque me ocupé de eso. En estas situaciones límites, en donde decís, pero trabajo un poquito acá y este poquito acá, y nunca es suficiente, no sanaba. Y era como, desde esa desesperación de buscar, y fui trayendo herramientas, conocimiento. Volvamos a Romina de persona, no solo terapeuta, que bueno, por supuesto estamos para hablar de ella en este sentido, en este programa. ¿Qué pasó con las enfermedades? ¿Remitiste... cuando vos viste que estaba el cáncer, ¿dónde fue? ¿No? Que también tienen, por supuesto, su perfecto entendimiento. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo atravesaste? También, ahí la soledad todavía me atravesaba, sola, sintiéndome sola. Ahí ya había algunas personas alrededor mío, pero en soledad, sin entender y sabiendo que había algo más.
yo salí de la primera operación y la gente que está alrededor de uno te dice, estás bien, ¿no? Como esa parte, ya estás bien, pero yo tenía miedos igual y decía, yo no sé si esto está bien, o sea, sí, sacaron algo que había crecido adentro mío que es anormal, pero eso no significa sanar. Y yo hacía terapia, hacía años y me revisaba y yo decía, no puede ser, hay algo más. Bueno, con el tiempo volví a mí y esos miedos se apagaron. Y a los 2 años estaba en la misma situación. Ese fue el shock. ¿Por qué volvió? No. Si ya venías trabajándote. No, eso fue. No. Obviamente tiene su porqué y ella lo debe saber, pero... Sí. Porque el sentir seguía adentro. El sentir profundo. Ya, aparte, la mayoría, pero hay muchos, y más estos que tienen que ver solo con la mujer, ¿no? Útero, cuello de útero, mamas, son cánceres muy específicos. Entonces hay un sentir colectivo que viene bajando del árbol, la desvalorización que viene bajando del árbol y el síntoma que se viene repitiendo. Entonces es mucho más grande que uno. Esa es otra de las razones por qué abordo el inconsciente desde sus 4 planos. Arrancamos en el consciente, que estamos vos y yo. Después vamos al inconsciente individual tuyo. Claro. Después vamos al inconsciente familiar para limpiar. Y después vamos al colectivo. Hay un inconsciente colectivo que nos maneja también. ¿Qué herramientas utilizás cuando se trata de que ya pasé por todo, ya hablé todo y vos haces como una vuelta en la biodecodificación? Sí. Para desprogramar, utilizás esa palabra. Sí. Antes de pasar esa segunda etapa, les explico cómo funcionan los escenarios repetitivos. Es decir, si me está pasando algo, ahora yo tengo 42, pero vamos a hacerlo más redondo. Si me está pasando algo ahora a mí a los 40, y eso viene de Humano Puente. Anda a tus 20, ¿qué pasó? Esa es una pregunta. ¿Qué? Vamos a tus 10. Desdoblá la edad para atrás. Bien. Y hubo pequeños escenarios que fueron haciéndose cada vez más grandes para que a los 40 estés en esta situación. Y la llave siempre la tiene el niño. Me encanta. ¿Qué es Humano Puente? Humano Puente es una institución hermosa que, si bien ya existía la biodecodificación, yo era biodecodificadora, yo sentía que había algo más. Ahí también está. Digo, hay algo más para incorporar, hay algo más. Yo ya estaba sanada de raíz en cuanto a mi cáncer. Aún así, ya ahí estaba explorando para el consultorio, para las personas. Me mostraban cosas y yo decía, ¿hay algo más? No puede ser que la persona vuelva, no puede ser que la persona si consultó, si trabajó todo esto en el inconsciente vuelva. Y ahí me llega una paciente en ese momento con una infertilidad. Y yo compré un libro hacia la sartenía, exactamente 5 minutos, un paciente afuera y dije, necesito información sobre esto. Mirá, había 4 o 5 libros y toqué el de él. Y me llegó después, y me puse y dije, ¿quién es Pablo Almazán? ¿Quién es Humano Puente? Y ahí me fascinó, me voló la cabeza. Ahí seguiste sí, lo conozco. Ellos dan un reversionamiento a lo que es la biodecodificación. Porque la primera, la de Hammer, trabaja específicamente uno de los planos del ser humano, que es nuestra parte buena. Todo lo que ingresemos a trabajar ahí desde la percepción cambiamos la percepción desde el lado positivo. Y Humano Puente viene a atravesar eso. Dice, vamos a trabajar la parte negativa, trabajemos la emoción salvaje y kinestésica. Y ahí es donde sanás. ¡Wow! Tremendo. De todo te puede pasar en la vida, en cuanto a parejas, en cuanto a enfermedades, en cuanto a soledades, en cuanto a crisis vitales, sí. Porque estás en un momento de la vida que no sabes para dónde ir. Yo me venía siempre bien. ¿Qué pasó ahora que no puedo? Bueno, de eso se trata la vida, de ir aprendiendo. Hijos, los no nacidos, bueno, la cuestión sexual, que uno va en ciclos. Es muy interesante. ¿Seguís trabajando de abogada, Romy? No, pero todo ese corpus de conocimiento. No, cada vez más lejos, porque cada vez trabajo más mi herida de injusticia, que es mi herida predominante. Entonces estoy cada vez más lejos de eso. La herida de la injusticia es que uno sea rígido, que sea justo, que esté midiendo todo el tiempo. Claro, mirala ahí donde estaba. Exacto. O sea, es un mecanismo de defensa que uno tiene y mantener la rigidez de la niña buena siempre. Ay, la niña buena. Sí, bueno, que ahí está mezclada con la herida del abandono. Entonces, trabajo muchísimo en esa parte, porque cuando conectás, salís de ese plano mental y conectás con tu parte emocional y te permitís esto de soltar. Vos entrevistás a la Romy de hace 5 años y la Romy de 5 años estaba incólume, quieta. ¿En serio? No se corría nada, ¿no? Claro, mi rigidez de la herida de la injusticia.
Entonces yo trabajo eso todo el tiempo y me siento cada vez más libre. Y se libre, nota, sí. Mírala a ella, con su colorado y su sonrisa, y esa fuerza que le sale, y fue un placer conocerte. ¿Qué haces en tu tiempo libre, en tu pausa, cuando tenés un ratito? Cuando tengo un ratito, primero me tomo 30 segundos para volver a mí, para respirar. Respiro profundo 3 veces y toco una parte de mi cuerpo, y ahí vuelve esa conexión con uno mismo. Bueno, recién con Nati decíamos, nos tocamos la mano. Hay personas que somos del contacto. Entonces necesitamos eso para bajar. Y después me pongo a hacer cositas lindas para mí. Tengo bastantes hobbies, eso también lo he aprendido, Bien. bajando la herida de la injusticia. Entonces me pongo a tejer. Bien. Hago cosas que no tienen que ver con incorporar conocimiento, porque si no estoy acá. No, el todo el lado tiempo. derecho del cerebro, si no Exactamente. el izquierdo predomina en algunas mujeres y, ay Dios mío, no, bueno, mujeres y hombres también, por supuesto, pero ¿atendés más a mujeres que a hombres o cómo está ese Sí. tema? Vienen los hombres y los felicito porque ahí están cambiando la historia. Bien. Vienen, me encanta, tienen una manera totalmente de trabajar eso. Se los muestro muchísimo, ¿no? Porque entender cómo funciona biológicamente, más allá de la orientación sexual que elija, biológicamente, cómo funciona el hombre y cuál es el centro que tiene que tener ese macho proveedor y protector, no machista, macho proveedor y protector. totalmente. Y la mujer, para nosotras, con la herida de la injusticia, que el corrernos y dejarle el masculino al otro, Sí, claro. y conectarnos con esta parte de decir, y la mujer es nido. La mujer tiene que estar conectada a ese femenino para poder ensamblar. Afuera, Aún cuando no desplega. quiere tener hijos, aún cuando Total. yo quiero vivir sola, por ejemplo, te dice una, ya pasé por esa época de no saber si quiero tener hijos o no. Ahora, por suerte, hay una tendencia a ser respetado ese deseo. Aún así, tiene que ser nido, decís Tiene vos. En la pareja, para ensamblar en la pareja. Ah. Y después desplegar esa parte masculina, esa parte como más de ejecución. Y acá, en el trabajo, Bueno, cuando uno claro. sale, habla, ejecuta, acciona, Claro. porque eso es muy el masculino. Pero para ensamblar en la pareja, si quiero ensamblar con un hombre, necesito desplegar y tengo que ir a mostrar ese femenino para poder ensamblar. Entonces, cuando vienen los varones, les explico esto, ¿no? Cómo funcionamos, cómo funcionan los apegos ahí, ¿no? Apego ansioso, evitativo. Para la Sí, mujer no funciona de la claro. misma manera Tal cual. que para el hombre. Entonces, toda esa información hace que vos puedas ir modificando ya desde la primera sesión en tu vida. Porque decís, esto no lo sabía. Claro, No, claro, la educación información infantil ayuda. necesitamos. Claro, sí, ni que hablar, o crianza, que nos ayuden a criar a aquellos que estamos haciéndolo. Romy, fue un Sí. placer. Romina Luques, terapia 4.2. Es su terapia y la vino a explicar y yo dije, va a ser profundo, al hueso, porque hay que pasar por las sombras y los dolores. Y ella dice, yo pasé por los míos y los sigo pasando en definitiva para poder acompañar a otros. Gracias, hermosa. Gracias mi amor, a vos me sentí placer. súper cómoda y Me sos alegro. mi primera entrevista, así que te voy a recordar por siempre. ¡Qué lindo por siempre, eso! por siempre. Me alegro, a vos me y a alegro. ti. Gracias. Gracias, Bella. Que sigas muy bien. Y a ustedes será hasta la próxima pausa por Global Play, como siempre. Chao.